¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? ¡Hola, ahí mis niños, todos para arriba, contentos y felices! Aquí no quiero a nadie triste, ¿eh? Si estáis tristes, no os vayáis, os quedáis aquí y por lo menos os reís, aunque sea de mí. Os doy permiso que lo sepáis, pero no paséis en los comentarios porque os mando al pozo con la niña. Está allí desde el año 98, la película japonesa, que se ve que esta muchacha ya es madre. Bueno, podía haber sido madre, pero no. No. ¿Quién la toca? Bueno, la tocan los haters. Escuchadme. Lo digo fonéticamente. Paso de complicarme la vida. Ya sabéis que yo esto de los nombres y el no sé qué, no sé cuántas, es que me lo paso todo así por todo lo alto. Teint de Neige, Lorenzo Villoresti, con todos ustedes. Así que vamos a empezar con las notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia que es para quitar el sentido. Notas atalcadas, rosa, jazmín e ylang-ylang en la salida. Corazón en flores, rosa, tonka y jazmín. ¿Qué es el jazmín? Una flor. ¿Qué es la rosa? Una flor. Notas florales, claro, sí. Lleva ahí un batiburrillo de flores. Estupendo, maravilloso, fantástico y súper bien jugado. Notas de fondo. Heliotropo, rosa, jazmín, azúcar. Me dejo algo almizcle en el fondo. Chicos, no os penséis que esta fragancia es femenina 100% porque vaya cargadísima de rosa, rosa en la salida, en el corazón y en el fondo, y luego aparte un compendio total de flores, muy bestia, porque lo que tenemos es una fragancia que podría ser como un talco con un talco perfumado. Ese sería el compendio, un talco perfumado perfecto, con lo cual es completamente unisex. ¿Hacia dónde tira lo femenino o lo masculino? Pues yo lo equilibro por completo porque los hombres también tenemos derecho a usar este tipo de fragancias. De verdad que es espectacular. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas. No quiero ser más bondadoso con ella, pero esto zumba y zumba muy, muy fuerte, ¿eh? Zumba muy mucho. Esto no pasa desapercibido. Quien se la pone, por ahí va el Orgaz, por ahí va Pepe, por ahí va Juanita. Es que es súper distintivo. Podría ser perfectamente un perfume firma para estar utilizando todos los días. Porque es hiper mega versátil. De verdad. Aquí no hay problemas. Se huele que te mueres. O sea, tiene un desarrollo increíble. Mirad, si yo cobrara, Dios mío, Lorenzo, págame algo, hijo. Aunque sea un cubata. No, que no bebo, una Fanta, una Coca-Cola. Sin azúcar. A ver, de verdad. Es un espectáculo, chicos. Porque además te sientes bien. Es dentro del tono de, afortunadamente, que estoy presentando últimamente, fragancias que son muy llevaderas, son confortables. Esta es potente, ¿eh? Aquí tenemos un rollo de que la estamos sintiendo todo el tiempo. Se siente todo el tiempo. No pasa desapercibida. ¿Puede que llegue un momento en el cual el cerebro se aísle y diga, no, ya no quiero olerte más? No, la vais a oler todo el tiempo, pero es tan chula que no os vais a cansar de olerla. Increíble. La rosa que está ahí, os puedo garantizar que se siente algo, pero como está completamente cubierta y adornada con flores y con esos tonos de talco, que van sobre todo, claro, evidentemente por el iris que lleva las alfa-isometiliononas, reforzando la fórmula, hacen que todo sea súper empolvado. Si hay algo pulverulento, es esto. Pero no es pulverulento hacia la rosa, a pesar de que esté jugada en las tres, en la pirámide, en los 3 tramos de pirámide. No se trata de eso. Se trata de que está jugado desde un punto de vista de un talco perfumado. Pero no es un talco perfumado hermoso. No es un Johnson & Johnson, ni un Calvert, ni nada de esto. No es un talco perfecto. Ni siquiera el talco del Mercadona. Qué guapa que está. Y vuelvo a repetir. Me da exactamente igual si es por la mañana, por la tarde y por la noche. Me da igual. Esto es increíble.
La salida queda clara, porque la salida queda clarísima porque está muy marcada con ese tono de talco. Ligeramente cítrica, pero muy poquito porque salen los tonos pulverulentos de la fragancia a tope. Pero luego sí que es cierto que conforme va avanzando, nos vamos a ir encontrando que se vuelve un poco más carnosa, se vuelve un pelín más densa. O sea, es que va ganando. O sea, no os penséis que es que sale y la salida se queda, oh, ya se ha evaporado todo y aquí ya, pues ya empezamos con la caída. No, no, no. O sea, vosotros os lo cogéis, os la echéis y automáticamente después, poquito a poco vais a ir notando que la fragancia va subiendo. Es que está muy chulo por eso, porque sí, tienes tus alcoholes normales de la vaporización, pero luego con las mismas vas notando que va para arriba, para arriba, para arriba y te envuelve, no, es que estás proyectando muy guapo, o sea, de verdad, poquitas cosas he encontrado últimamente así, poquitas. Lo que sí es cierto, y tengo que ser muy franco, es que la encuentro una fragancia ya de cierta madurez, es decir, no nos pasemos, 25 años en adelante, porque creo que si eres más joven con este tramo atalcado, puedes resultar de cara al resto de gente que te huele como muy baby. Puedes utilizarlo también para ligar, porque con ese rollo de que, ay, mira qué angelito, que huele así como a talcaito, igual se lleva a las titis o a los titos de calle. Pero, entenderme, creo que si la ponemos, si la desplazamos a un público mucho más juvenil, precisamente puede pecar de que pueda llevar algo que es excesivamente juvenil, con lo cual, sí, ya pasándose. Si la utilizamos más los viejos viejunos o a partir de 25 años que estás en el esplendor de la vida maravilloso y fantástico, todavía tienes ahí el colágeno rindiendo a tope on fire, pues, y lo tienes todo en su sitio, no tienes nada colgandero, pues estás increíble de la muerte con esta fragancia. Y de ahí para arriba, mujeres igual. Mujeres igual. Es muy elegantona, o sea, y con traje queda espectacular porque queda espectacular, pero es que te lo puedes poner con lo que te venga en gana. Lo puedes utilizar también como after gym. Estás que te echas eso y te comen los cuellos. ¡Qué ricura de fragancia! Muy bien jugada todo el mogollón de flores que lleva, porque va a tope y recuerdo que va muy jugado en rosa y jazmín. Por eso digo se vuelve como más densa, pero también al tener ese azúcar de por medio en las notas de fondo, se va dulcificando y se huele. Y se huele, porque además pensar que el heliotropo del fondo es también súper dulzón. El heliotropo huele muy dulce. Más dulzor, pero cuidado porque no es gourmand, no se empacha. Aquí estamos trabajando almizcles. Es más el rollo de esos almizcles florales fantásticos que van adornando y revistiendo el perfume. Por eso digo que no os penséis que se va hacia lo gourmand porque tiene el azúcar, porque no. Esto lo que hace es que está potenciando muchísimo más todos los dulzores, todos los almizcles que lleva esta fragancia, de nombre impronunciable for me. Es un 10 de 10, o sea, de verdad lo digo en serio, es un 10 de 10. Lo puede utilizar la novia, lo puede utilizar el novio, lo pueden utilizar las gentes que vayan a los actos, eventos varios de invitados. Se puede utilizar en las bodas, bautizos, comuniones, donde queráis, no hay problema. Los protagonistas del evento lo pueden utilizar porque como tiene un rendimiento tan sumamente alto, te coges, te la aplicas en piel, te la aplicas en la ropa y haces así. Hasta luego, Mari Carmen, me olvido. No tienes ni tan siquiera que llevarte ni un vial, ni una botella, ni nadie que se la lleve en el bolso. No hace falta. Esto huele nivel máximo. Gracias, Cristina. Gracias, Cristinita. Mi perdida Cristina. Mi Cristina perdidita. Muchas gracias, cielico. Porque es que de verdad, qué cosa más bonita que me has mandado. ¡Pichurrines, pichurrinas! Campana y se ha acabado. ¿Qué más queréis que os diga? Que os vayáis y la compréis. Utilizar el cupón descuento que está en la caja de descripción. Mentira. ¡Mentira! Me lo estoy inventando, que yo no colaboro con nadie, pero me hacía ilusión decirlo. Yo qué sé, es que como veo a todos los super mega youtubers que dicen en la caja de descripción tenéis un enlace asociado con un 5% de descuento, con un 20% de descuento. Aquí no hay esas cosas, lo siento, aquí lo que hay es el enlace del Amazon si está a la venta en el Amazon, y si no, pues pongo unos cuantos enlaces de quien sea y mira, escucha, pues si alguien quiere comprarse algo que se lo compre, pero no. ¡Ay, qué desgraciaico! ¡Qué desgraciaico que soy! De verdad. Nenas, como sé que ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña, que está ahí desde el año 98. Yo llegué a YouTube un poco después, pero vamos, un poco después, tampoco nos vengamos arriba. Bueno, un poco bastante después.
Claro, un poco bastante después. Pero ahí lleva ella desde el 98. Yo la cogí, la recogí y le hice un traslado de pozo y me lo traje para acá, para el canal. Luego, ya sabéis que, como ha habido gente que le ha gustado, las suscripciones son gratis, los likes son gratis, la activación de campanita es gratis. Y ya si queréis mandar aportaciones económicas con los Super Thanks, perfecto. O haceros miembros del canal o Patreon, que yo os invito y hacer lo que os dé la gana con vuestras tarjetas y vuestros dineros. Luego también está La alquimia del perfume. ¿Qué mejor libro que compraros La alquimia del perfume de Orgaz? Este que está aquí delante. ¿Por qué? Pues porque sobre todo va a ser un libro para pasarlo bien, entretenido, sin complicaciones. Siempre lo he dicho. Es un libro para estar ahí con el Orgaz contándote sus historietas. Taca, 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 y te lo estás pasando divinamente. Y ya está. Campana y se ha acabado. Señores míos, señoras mías, mis pichurrines y mis pichurrinas. Que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.